Mira, sinceramente, todo lo que se armó con ese video de Jimin y Jungkook para Disney es el ejemplo perfecto de cómo algo tan corto puede mover tanto dentro del fandom. Es increíble cómo apenas aparecen los dos juntos, aunque sea por pocos segundos, ya todo el mundo está analizando, comentando, debatiendo, sintiendo mil cosas. Y es que no importa cuánto tiempo pase o cuántas actividades hagan separados, cuando Jimin y Jungkook comparten el mismo cuadro, sucede esa magia rara, esa electricidad suave que toda persona que los sigue desde hace años puede reconocer al instante. No hace falta que hagan nada extraordinario, basta verlos parados uno al lado del otro para que el ambiente cambie. Y con este video pasó exactamente eso. Apenas salió, todos estaban diciendo por fin, porque sentíamos esa necesidad de verlos juntos otra vez. Esa especie de nostalgia que se acumula cuando pasan semanas sin contenido compartido. Muchos estaban felices, claro, pero al mismo tiempo había esa curiosidad inevitable. ¿Por qué se ven tan serios? ¿Por qué no hubo una sola mirada entre ellos dos? ¿Por qué la vibra es totalmente distinta a lo que suele verse cuando ellos están en el mismo espacio? Y ahí empezó todo. La teoría más famosa fue la de que no grabaron el video juntos, que lo hicieron en días diferentes y juntaron las tomas. Y aunque no hay nada confirmado, la teoría creció rapidísimo porque muchas personas notaron algo particular en Jungkook, esa falta de atención hacia Jimin. Para mucha gente eso fue como un punto rojo porque, seamos sinceros, si hay algo que caracteriza a Jungkook desde siempre, es la manera en que mira a Jimin. No importa si están en un concierto, en una entrevista, en un detrás de cámaras, en una transmisión o simplemente caminando por un pasillo. Él siempre tiene esa forma de seguir a Jimin con la mirada, como si fuera imposible no hacerlo. Es una costumbre tan natural en él que cuando no lo hace es cuando la gente realmente lo nota. Y lo más gracioso es que hasta los haters lo aceptaron. Es como si se hubieran olvidado de su propio discurso de siempre negar que Jungkook se fija en Jimin, porque esta vez fueron ellos los primeros en decir, oye, esto está raro, Jungkook siempre lo mira. Y esa contradicción es quizás lo que más llamó la atención, porque sin querer confirmaron exactamente lo que siempre han negado, que Jimin es alguien que naturalmente atrae la atención de Jungkook, que hay una familiaridad en esa interacción, algo que los conecta de forma diferente al resto. Luego vino el tema de la diferencia de altura, que si Jungkook se veía mucho más grande que Jimin, que si eso no pasaba antes, que si el ángulo es sospechoso, que si la cámara no cuadra. Pero viendo todas las veces que los hemos visto juntos en pantalla, eso no es prueba de nada. A veces la cámara exagera, a veces Jimin se inclina un poco, a veces Jungkook está más derecho que de costumbre. Hay tantos factores técnicos que influyen que intentar sacar conclusiones de eso es prácticamente imposible. Esa diferencia ha variado siempre y nunca ha significado nada extraño. Lo que sí llamó la atención fue la vibra, el ambiente, esa energía rara que no estamos acostumbrados a ver entre ellos. Normalmente, incluso en los momentos más profesionales, hay un toque suave, una comodidad natural, una especie de pequeño brillo cuando están juntos. Esa forma en la que Jungkook se vuelve más calmado cuando Jimin está cerca, o cómo Jimin se relaja un poco cuando Jungkook está a su lado. Esa sensación de conozco este espacio, me siento cómodo aquí, que siempre proyectan incluso cuando no hacen nada. Y por eso este video fue tan extraño para algunos, porque esa vibra casi familiar, esa suavidad silenciosa entre ellos, parecía ausente. Pero que parezca ausente en un video no quiere decir que no esté ahí. A veces están cansados, o hay muchos ojos encima, o simplemente están en modo trabajo, ese modo en el que no se permiten gestos espontáneos porque están concentrados en el contenido oficial. Y eso es algo que pasa con todos los miembros, no solo con Jungkook. Además, aunque a algunos les cueste admitirlo, están en una etapa extremadamente ocupada. El comeback no solo significa grabar canciones, significa entrevistas, reuniones, prácticas, ensayos, conceptos, decisiones creativas. Y cada uno tiene horarios distintos. Es posible que el día del video simplemente no tuvieran tiempo para quedarse relajados juntos como antes, o que la intención era grabar algo rápido, formal y directo.
No todo tiene que tener un significado oculto. Pero ahí está el punto. Jikook siempre ha sido un dúo que invita a interpretar, a leer entre líneas, a observar más allá de lo evidente. Porque han pasado demasiados años compartiendo momentos que no parecen simplemente coincidencias, demasiados gestos suaves, miradas largas, sonrisas silenciosas. Cuando ves eso durante tanto tiempo, es difícil no sentir que hay algo más grande debajo de todo. Algo que no hace falta definir con palabras exactas, porque se siente en la forma en que se miran, en cómo se mueven cuando están juntos, en cómo sus energías se alinean sin esfuerzo. Y si lo vemos desde un ángulo un poco más romántico, sin exagerar, sin inventar nada, lo bonito de Jimin y Jungkook no es solo lo que se ve en cámara, sino lo que transmiten incluso cuando no dicen nada. Esa especie de conexión silenciosa es la que hace que tanta gente vea algo especial entre ellos. No son los momentos escandalosos, ni las situaciones obvias, son las cosas pequeñas. La forma en que Jungkook se inclina cuando Jimin habla, la forma en que Jimin sonríe cuando Jungkook lo elogia, la forma en que se buscan instintivamente en los escenarios, la forma en que parecen entenderse sin siquiera hablar. Todo eso no desaparece porque un video sea más serio. Y sinceramente creo que lo más lindo de Jikook es precisamente esa normalidad afectuosa que tienen. No necesitan tocarse cada segundo ni estar riéndose todo el tiempo para transmitir cariño. A veces basta que estén uno al lado del otro para que el ambiente cambie. Es ese tipo de conexión que no se puede fingir ni fabricar. No es exagerada, no es escandalosa, no es dramática. Es suave, es tranquila, es constante. Es como una historia que se ha ido construyendo poco a poco, sin prisa, sin grandes declaraciones, solo con gestos, miradas y presencia. Por eso, aunque este video haya parecido distinto, no significa que algo esté roto. La conexión que han mostrado por tantos años no desaparece por una grabación formal. Lo que han construido, esa familiaridad, esa calidez, esa especie de refugio mutuo, es algo que no se pierde tan fácil. Cada uno sabe que el otro ha estado ahí en momentos importantes, en etapas complicadas, en buenos días y malos días. Y ese tipo de vínculo no depende de cómo se vean en un video. Al final, lo que la gente percibe entre Jikook no viene de un solo clip. Viene de todos los momentos acumulados a través del tiempo, todos esos pequeños detalles que dejaron huella. Y mientras no haya ninguna información real que contradiga esa historia silenciosa que han construido, yo creo que lo mejor es seguir disfrutando su dinámica, seguir apreciando esa suavidad que los caracteriza, esa forma tranquila en la que se acompañan desde hace tantos años. Porque sí, puede que no se hayan mirado en ese video, pero la forma en que se ha mirado durante una década entera pesa mucho más que unos segundos de seriedad. Y eso, por lo menos para mí, vale más que cualquier teoría.